Si no estamos contentos, no importa, vamos a salir contentos. Esa es la idea. Hemos venido hoy día nosotros con visita. Está el hermano de Nibia, le damos la bienvenida. Así es que tenemos gente del área metropolitana. Yo les decía cuando hacía la clase de discipulado a mi hermano Enrique y a mi hermano Gamaliel que nosotros habíamos cumplido la gran comisión porque habíamos hecho discípulos a todas las naciones. Habían colombianos, haitianos, habían chilenos, entonces teníamos hartas nacionalidades. Bienvenido si alguien no es de Chile, lo importante es que sea del reino del Señor. Amén. Así es que vamos a tomar este tiempo, el Señor nos ha reunido para que seamos edificados en su palabra. Y la idea es que usted se disponga, abra su entendimiento y reciba la palabra en su espíritu. Eso quiere decir que la reciba en función de lo que el Señor desea hacer con cada uno de nosotros. Nuestra tarea es espiritual. Amén. Así es que vamos a invitarle en esta mañana a que usted abra su Biblia. Ya hemos orado, el Señor está en este lugar y vamos a dar inicio a la clase. Y le voy a invitar que abra su Biblia en Juan 20 y vamos a, en esta mañana, seguir el estudio del libro de Juan desde el versículo 19 al versículo 23. Mientras usted lo busca, le cuento mi anécdota del día. Llegué a este lugar, en la mañana a las 9 teníamos reunión de maestros y no traje mis lentes. Así es que va a ser todo inspiracional. No va a ser. Y después, antes de empezar, me llegaron varios lentes de varios hermanos y me dijeron, y este me dijeron que era el más apropiado. Así que con estos lentes vamos a trabajar y vamos a darle gracias al Señor por estar acá. Lo encontró el pasaje, Juan 20, del 19 al 23, dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. El Señor añada bendición a su palabra y que en esta mañana su palabra nos pueda entregar una vez más el desafío de seguir sirviéndole. Amén. Agradezco de quiénes son estos lentes y vamos a continuar lo que hemos estado ya por varios domingos viendo, el proceso de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En este relato, hermanos, del libro de Juan, vemos en primera instancia cómo el Señor es arrestado. Después vemos cómo es mentirosamente juzgado. Luego es condenado. Finalmente es crucificado y sepultado. ¿Y por qué llegamos hasta ahí? Hacemos un punto final porque todos estos eventos están sucediendo con intervención humana. Más desde su resurrección vemos los eventos ya no con intervención humana, sino más bien centrados y controlados absolutamente por nuestro Señor Jesucristo. Ya el hombre no interviene en su resurrección, ya el hombre no interviene en sus apariciones, es el poder de Dios manifestándose absolutamente. Todos los anteriores tuvieron intervención humana, por eso pasó lo que pasó.
por eso el juicio fue mentiroso, por eso Jesucristo fue crucificado en vez de Barrabás. Y a veces nosotros debemos saber que cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, debemos entender que lo central de nuestro evangelio es que luzca a Cristo. Amén. Porque si le ponemos intervención humana al tema divino, seguramente no va a haber buenos resultados en función de lo que Dios quiere, aunque nosotros tengamos la mejor intención, aunque nosotros tengamos las mejores ideas, aunque nosotros tengamos, a nuestro parecer, lo correcto. Finalmente, lo más importante de este lugar, este hermoso lugar, este hermoso templo, esta hermosa amplificación, esta hermosa persona, no es este lugar. Lo más importante de este lugar es el Señor. Y Él es el que tiene que ser levantado y Él es el que tiene que ser glorificado para que su obra sea efectiva en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, desde su resurrección y luego en sus apariciones, el Señor ya interviene, Él absolutamente, y desde la clase anterior, entregada por nuestro hermano Javier, el Señor comienza a manifestarse, a evidenciar su resurrección con diferentes apariciones. El domingo pasado vimos que el Señor se aparece ¿a quién? A ver, ¿quiénes estuvieron el domingo pasado? A María Magdalena. Y en el día de hoy el Señor se aparece a sus discípulos. Debo decirles que el Señor se levantó de los muertos con poder y gloria y resucitó al tercer día también para aparecerse a cada uno de nosotros en algún momento de nuestra historia. Amén. ¿Usted recuerda cuando el Señor se le apareció? Y usted dijo: Señor, te acepto en mi vida como Salvador y Señor. Su hermano Ricardo era un poco más joven que lo que está acá, tenía 11 años y yo acepté al Señor. Y fue un día que jamás se me olvidó. Es un día inolvidable. Aunque no entendía mucho lo que estaba pasando, aunque después logramos en el Señor crecer como bebé que somos espiritualmente, lo más glorioso que tenemos en nuestra vida es cuando el Señor se nos apareció. Y el Señor sigue apareciéndose cada día para que su gloria pueda ser manifestada. Un día la bendita persona de Jesús vino a ser morada a nuestra vida y fue el día en que usted y yo le reconocimos como nuestro Salvador y Señor. Y gracias a su poder fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces le damos gracias al Señor porque la obra que le hizo allí ese día al aparecerse con sus discípulos sigue haciéndola cada día allá afuera en el mundo. Él lo que desea es aparecerse allá afuera. Ya no se nos apareció a nosotros, Él desea aparecerse allá afuera. Dice el verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, hermano, o sea, había transcurrido desde que Él se aparece a María Magdalena y luego se vuelve a aparecer a los discípulos un día. Algunos teólogos dicen, algunos comentaristas bíblicos dicen, esto nos lo dice el hermano Ricardo, que este fue la primera reunión de la historia de la iglesia, el primer domingo. De ahí comenzó luego el tema de la iglesia y el primer domingo, la primera reunión la tuvo Jesucristo con sus discípulos, ese día que Él se aparece en medio de ellos. Y dice la palabra del Señor que las puertas estaban cerradas. No importa, hermano, que las puertas estén cerradas. Ese no es un obstáculo para el Señor.
No importa que usted escuche que la gente rechaza el Evangelio, ese no es un obstáculo para el Señor. Lo importante es que nosotros vayamos y entreguemos la palabra de Dios y luego Él a través de su Espíritu Santo hace la obra. No importa que las puertas estén cerradas. Había una razón por qué las puertas estaban cerradas y eran porque ellos estaban temerosos de los judíos. ¿Por qué? Porque habría pasado lo mismo con nosotros. Ellos deducían que luego de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, los siguientes candidatos a morir serían ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran los discípulos directos de Jesús. Porque ellos eran los directos seguidores de Jesús, sus discípulos. Y al igual que en la barca, ellos estaban profundamente atemorizados. No es malo a veces sentir temor. De hecho, debemos saber que hay un temor santo. De saber que si servimos al Señor, no estamos sirviendo a cualquier cosa. Porque, ¿sabe? A veces la gente cree que la iglesia es una cosa. Y la iglesia no es una cosa, es alguien. Y se llama Jesucristo, que se manifiesta aquí con poder y gloria y Él se levanta en medio de nosotros con su cuerpo resucitado. El motivo por el cual nosotros estamos hoy acá es porque Jesucristo un día resucitó. Y ahora sigue siendo parte de la iglesia y de la historia, porque Él está vivo. Él vive. Pero ellos estaban atemorizados y nosotros seguramente habríamos estado en las mismas condiciones. Ellos habían estado directamente trabajando durante 3 años con el maestro, ellos habían recibido toda la enseñanza del maestro, ellos habían visto el poder del maestro, ellos habían de alguna manera experimentado lo maravilloso que había sido para ellos el estar con Jesús. Pero, según ellos, Jesús estaba muerto, se había terminado la historia y decían, a los que van a crucificar ahora va a ser a nosotros. Hermanos, el temor que tengamos puede ser legítimo, pero que nuestra realidad no olvide que nosotros no andamos muchas veces en la realidad, sino más bien andamos en la verdad. ¿Qué es andar en la verdad? Andar en Cristo. Entonces, a pesar de sus problemas, usted tiene que enfocar andar en la verdad, que es Cristo. A pesar de sus dificultades, a pesar de sus malas experiencias, aún a pesar de nuestros propios errores, nosotros seguimos andando en la verdad, que es Cristo. Y ellos estaban atemorizados. La historia para ellos se había terminado. A ver, hermanos, ¿podemos estar atemorizados? Amén. Al igual que ellos. Podemos estar tristes, al igual que ellos, confundidos, cansados, cargados. Quizás hoy llegó usted a este lugar con algunas de esas emociones. Pero sabe, el Señor vive. Y ahí está la diferencia de la iglesia. La gente siente las mismas sensaciones afuera, pero el problema que tiene es que no tiene a Cristo. Entonces, hay algo que ocurre, sí, y que cambia la escena del temor de los discípulos, la desesperanza de los discípulos, la tristeza de los discípulos, y es que cada uno de ellos descubre en un momento que Jesús aparece en medio. Dice la palabra del Señor, vino Jesús, no, estaban reunidos por miedo de los judíos, ahí quedamos, vino Jesús y puesto ¿en qué? En medio. Lo central de venir a la casa del Señor es que debemos venir motivados porque Jesús está en medio. A ver, voy a decirlo de nuevo, a ver si hay más amén. Lo central de venir a la casa del Señor es motivarnos porque el Señor va a estar en medio. ¿Sabe? Lo importante acá no es quién está acá adelante. Lo importante acá no es lo que se ve.
Lo importante acá es lo que no se ve y es que Jesús está en medio. Y eso debe ser la motivación para entender que debemos servir al Señor porque siempre Él está en medio. Dice su palabra que Jesús es el autor y consumador de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él siempre está en medio. En la tarde vamos a estar con la esposa en Quillota, fuimos invitados a una reunión allí y ¿saben lo que nos motiva? Es que Jesús va a estar en medio. Y acá el Señor cuando se esté manifestando en la reunión de la tarde, Él va a estar en medio. Entonces usted no viene a la iglesia por la institución, sino por quien está en medio. ¿Qué pasa cuando Jesús llega a ellos y está manifestado o manifestándose en medio de ellos? Cambia toda la situación. Porque Jesús, al estar en medio de ellos, les dice a cada uno, paz a vosotros. El Señor en su necesidad en esta mañana nos dice a cada uno de nosotros, paz a vosotros. ¿Qué quiere decir paz a vosotros? Shalom. Que según Jesús no hay ningún problema. Tranquilo, esto no ha terminado, esto continúa, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Tranquilo, eso marca en el ambiente de los discípulos un cambio emocional. De estar atemorizados, luego ellos están gozosos, están alegres. Y me parece muy especial, hermanos, que el Señor se presente ante ellos y Él no les diga, miren, aquí estoy yo, resucité. El Señor le puede haber dicho eso. Me levanté de entre los muertos, aquí estoy yo. O Él les pudo haber dicho, vencí la muerte. No, Él le dice, paz a vosotros. Por otro lado, humanamente hablando, quizás el Señor le pudo haber dicho a ellos, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué tuve que morir solo? ¿Por qué no estuvieron en mi sepultura? No, el Señor está en medio de ellos y les dice, paz a vosotros, tranquilos, no hay problema. ¿Sabe, hermano? Lo primero que el Señor hace al aparecer en nuestras vidas no es exigirnos cosas, no es manifestar lo malo y lo pecadores que somos, de hecho lo somos, sino atender nuestra necesidad. Jesús les vio con miedo y Él atendió su necesidad y derramó su poder y le dijo, paz a vosotros. Estamos en este lugar para que el Señor atienda nuestra necesidad. Cada día de nuestra vida vamos a estar necesitados de Él. Y lo primero, insisto, que Él hace al aparecerse ante ellos es atender su necesidad y les dice paz a vosotros. Cualquiera que sea nuestra necesidad el día de hoy, el Señor que está en medio nuestro dice paz a vosotros. Todo lo tengo bajo control, no hay problema, no importa el país en que vivamos, no importa la circunstancia que estemos pasando. El Señor dice, paz en tu tristeza, paz en tu enfermedad, paz en tu soledad, paz en tu confusión, porque yo estoy en medio de vosotros. Usted por eso está aquí en esta mañana. Y Jesús está en medio nuestro, su nombre sea levantado, su nombre sea glorificado. Él es digno de toda gloria, toda honra y toda alabanza.
El Señor dijo que Él vino a dar vida y vida en... Él dijo, yo he venido a dar vida. Terminaremos con esto la clase, con que Él vino a darnos vida. Jesús no solo muere en la cruz del Calvario para darnos salvación, y gloriosa la muerte de Jesús en la cruz porque tenemos salvación. Nosotros no servimos al Señor para ser salvos. Nosotros servimos al Señor porque ya somos salvos. Porque no es por obra. A pesar de que su muerte en la cruz del Calvario fue una obra. Se podría interpretar teológicamente que sí fuimos salvos por obra, porque alguien murió en la cruz del Calvario, que fue Jesucristo. Amén. Pero nosotros no servimos al Señor para ser salvos, servimos al Señor porque ya somos salvos. Pero Él no solo muere en la cruz para darnos salvación. Él muere en la cruz del Calvario, además, para darnos vida y vida en abundancia. Todo su ministerio, el Señor apuntó a atender necesidades. Su primer milagro fue atender una necesidad. Y puede parecer poco espiritual que el Señor convirtió el agua en vino, pero había una necesidad. Y Él atendió la petición de su mamá, y Él convirtió el agua en vino porque había una necesidad. Sin vino en la boda se acababa la fiesta. Y Jesús atendió esa necesidad. Mire, cuando el Señor miró a Pedro, no le dijo, sígueme. No le dijo, yo he venido para que tú seas mi discípulo. Pedro, dice la palabra, venía cansado de tirar la red, había trabajado toda la noche, había intentado sacar del mar los peces y no había pescado absolutamente nada. Y Jesucristo lo ve y sabe lo que está pasando en el corazón y en la necesidad de Pedro. Y Él le dice, boga, mar adentro. Y Pedro, no muy convencido, le dice, Señor, he pescado toda la noche, no está pasando nada, hoy día no va a haber pesca. Y el Señor le dice, boga, mar adentro. Y dice que Pedro tiró la red. ¿Y qué pasó? La red se llenó de peces, tanto así que la red se rompió. Amén. Entonces Jesús, ¿qué atendió al conocer a Pedro? No a mi cuñado, él se llama Pedro, no estoy hablando de él. ¿Qué pasó? Que él atendió su necesidad. El Señor sabía que Pedro tenía que pagar la luz, el agua, comprar el gas, y Pedro estaba preocupado porque no iba a poder pagar la luz, ni el agua, ni comprar el gas. Y el Señor vio su corazón y Él atiende su necesidad. Y luego le dice, después de ese evento, Pedro, sígueme porque tú de aquí en adelante serás pescador de hombres. En esta mañana nosotros quizás tenemos necesidad. Dejemos que el Señor atienda nuestra necesidad. En fe debemos saber que el Señor también desea ser partícipe de nuestra necesidad. Dios, a través de la persona de Jesús en la tierra, manifestando su presencia, Él siempre atendió la necesidad del hombre. Estamos para ser saciados por aquel que es el dueño del universo. Y nuestra necesidad del día de hoy, el Señor la desea atender. Y luego Él hará con nosotros y consumará en nosotros su propósito. Cuando Jesús vio que tenían hambre, paró la predicación, los discípulos querían irse para la casa, pero Él dijo no. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Y Él multiplicó los panes y los peces. ¿Para qué? Para atender su necesidad. No se preocupe. Tenemos
a nuestro Dios fiel y verdadero. Y si usted procura entender la palabra del Señor en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Su necesidad será atendida. Él hizo milagros, señales, prodigios a través de atender necesidades. Levantó muertos, liberó a endemoniados, porque dijo que Él venía a servir y no ser servido. ¿Qué necesidad en el Señor usted está atendiendo? Y el Señor en esta mañana trae su palabra para que nosotros, como sus discípulos, hagamos lo que veremos más adelante: atender necesidades. ¿Sabe? Fuera de este lugar hay una persona esperando para que usted le resuelva un problema. Y ese problema tiene que ser resuelto en el Señor. Yo estaba hace 15 días atrás, más o menos, en un supermercado con uno de mis clientes. Y le comienzo a predicar. Finalmente fue como bien especial, porque la escena no era la más adecuada. Usted sabe lo que es estar predicando en un supermercado y luego orando por la persona, y luego que la persona, luego de orar, porque el Espíritu Santo es poderoso, la persona llorando, un dueño de un supermercado, es como real, pero Dios lo hace. Él lo hace. Entonces, afuera hay alguien esperando que atendamos alguna necesidad, porque nosotros tenemos la vida del Señor para poder bendecir a quienes nosotros debemos ser sal y luz. Él vino a servir y no ser servido. Estábamos en nuestro aniversario con mi esposa cenando en un hotel que no voy a dar el nombre, y se acercó la persona y el Espíritu Santo toca a mi esposa y le comienza a hablar. Y en ese hablar él comienza a decir su necesidad. Y la cena se transformó en una situación que el Señor tomó para que este joven pudiese ser bendecido en ese momento, y para que ese joven pudiera de alguna manera recibir la bendición del Señor, porque fue atendida su necesidad. Estamos para servir y no ser igual a lo que vino nuestro Señor, porque somos sus discípulos. Gloria al Señor. Nuestra necesidad muchas veces es igual a la que sintieron los discípulos. Y repito, hoy quizá nuestra necesidad no sea de estar atemorizados como los 10 discípulos. Mas hay un Cristo resucitado que está plenamente vigente para atender nuestra necesidad. La mayor mentira de Satanás a la humanidad, a la cual él ha cegado el entendimiento, es que ellos no necesitan a Dios. Esa es la peor mentira. Y a veces esa mentira se vuelve en contra de la iglesia. El mayor peligro que nosotros tenemos, hermano, es pensar algún día que no necesitamos a Dios. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos en realidad en nuestra vida es a Dios. Partiendo por la salvación de la humanidad por la cual murió Jesús en la cruz, la mayor necesidad luego es saber que hay un propósito por el cual Dios quiere que nosotros vivamos en esta tierra, y Él va a venir a satisfacer siempre nuestra necesidad. Por otra parte, frente a la mentira de Satanás en el mundo, la obra más importante que Dios está realizando
en esta tierra y que ha hecho a través de la historia es comunicar su palabra. Cuando me invitan a mí a alguna casa, cuando yo hago alguna interacción social, yo sé que tengo una obligación, terminar hablando de Jesucristo. Me invitó un vecino hace poco a su casa, que él tenía la intención de estar con nosotros, fuimos con Nivia, y él me dijo, ¿sabe, vecino? Hay 9 mujeres para cada hombre en este lugar, en esta tierra, porque hay más mujeres que hombres. Yo le dije, quédese con las 8, yo me quedo con una nomás. Ese Nivia lo sabe, y yo le prediqué el Evangelio. Yo le dije, hay una necesidad mayor que esa, la que usted conozca al Señor Jesucristo. Entonces, la mayor necesidad que tiene la humanidad es conocer a Jesucristo. Es salir de la mentira de que no necesita a Dios. Y podemos nosotros confrontarnos a que en esa realidad vamos a ser rechazados, podemos ser ridiculizados, podemos ser ignorados, pero nosotros hemos sido llamados a sembrar. Luego, en el proceso pueden haber otros que aporten para que finalmente el hombre llegue al conocimiento de la verdad de Jesucristo, que es el único que salva. Seguimos, versículo 20. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando les hubo dicho esto, solucionó su problema y luego les mostró las manos y el costado. ¿Y sabe lo que hicieron los discípulos? Cambio de ánimo. Se regocijaron, se alegraron de esta situación que estaba pasando al ver al Maestro resucitado, y Cristo les muestra a ellos sus manos y su costado para decirle, esto no es una fantasía de ustedes, esto no es un fantasma que está acá, este soy yo de carne y hueso. Para que ellos entendieran que la resurrección de Jesucristo era real. Por eso el Señor les muestra sus manos y su costado. Él le estaba evidenciando su resurrección. Ellos no estaban viendo a un fantasma, ellos estaban viendo al Jesús que les había enseñado, que había estado con ellos 3 años. Y Jesús le dice, soy el mismo, acá están mis manos, acá está mi costado. Ellos estaban de alguna manera viendo a Jesucristo que siempre conocieron. Y lo que pasó en ellos fue que se regocijaron, se alegraron. Hay un corito que dice, no puede estar triste. ¿Y por qué estamos tristes? Porque nuestras emociones necesitan ser atendidas por el Señor. No es malo que usted esté triste, pero el Señor va a tomar su tristeza. El regocijarse muestra que la paz que ellos no tenían, ahora la tienen. ¿Por qué? Porque Jesús vive. Porque Él estaba en medio de ellos. Versículo 21 les vuelve a declarar la paz intencionalmente, con un llamado ahora a lo que ellos debían hacer. Luego que el Señor soluciona nuestro problema, nos llama a lo que nosotros tenemos que hacer en Él, diciéndoles, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto es lo que los comentaristas y teólogos han enunciado como la gran comisión, y que ha sido para nosotros en la realidad real de la Iglesia la gran omisión. Porque estamos viniendo pero no estamos yendo. Y el Señor dice, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuánto? Todos los días, hasta el fin del mundo. Esta comisión hoy es para cada uno de nosotros. Nadie que ha conocido a Jesucristo se salva de la gran comisión. Entonces, donde usted esté, y si el Espíritu Santo le dice a usted que hable de Jesús, hable de Jesús. No hubieron mucho amén, pero sí, hable de Jesús. Ese es el mío, ¿ves? Por no apagar el celular. En la mañana lo apagué. Solamente que lo encendí porque le escribí a mi esposa que me trajera los lentes, y mi esposa ya venía en camino con mi cuñado. Entonces, como el diablo es astuto, y esta es la parte más importante de lo que tenemos que hacer hoy día, y llevarnos en nuestro corazón, que es hablar del Señor, vamos a entender que la gran comisión no ha terminado. Y cuando Él dijo, id, hoy, una vez más, el Señor nos insta a ir. Porque el mundo está en tinieblas y porque el mundo necesita la sal. No de nosotros, de la palabra del Señor y de la vida de Cristo, en función de cada uno de ellos. Vamos a dejarlo en el versículo 21, les vamos a recoger la ofrenda para también glorificar al Señor en esto y darle gracias porque Él es bueno y cada día nos provee. Así es. La parte humana ya había quedado. Ahora, en estos versículos está actuando la parte divina, 100%. Y entonces ya lo humano quedó, ahora está actuando lo espiritual. Nada más que eso. Amén. Versículo 22, y habiendo dicho esto, yo os envío, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Luego que el Señor les dijo, id, yo os envío, haced discípulos a todas las naciones, les dijo, recibid el Espíritu Santo. La obra del Señor es a través del Espíritu Santo. ¿Quién estará con nosotros? El Espíritu Santo. No es el poder del hombre, es el Espíritu Santo. No es la gracia del hombre, es el Espíritu Santo. No es la unción del hombre, no es el ungido de Jehová, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les respaldaría a ellos. El único que puede respaldar la obra de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Y por lo tanto el Espíritu Santo se mueve con gente santa. Bajaron los amenes. ¿Ves? Yo lo sabía. Yo eso lo sabía. El Espíritu Santo se mueve con gente santa. Algo sumamente importante. Por eso el Espíritu Santo, por eso la palabra del Señor nos dice que no debemos poner triste al Espíritu Santo. Debemos entonces nosotros, hermanos, entendiendo esta verdad, apartarnos de todo lo que nos puede alejar del Espíritu Santo. Si es necesario cancelar, cancelamos. Si es necesario dejar malos hábitos, los dejamos. Si es necesario arrepentirnos, nos arrepentimos y nos acercamos a la obra del Espíritu Santo para que se mueva con nosotros. Yo tenía 20 y tantos años y el Señor me dice, ¿qué haces jugando videojuegos? Y yo era capo para jugar videojuegos. Era mejor que mis hijos. Y el Espíritu Santo va y me dice, nunca más juegos. Y yo digo, ok, nunca más juego. No digo que quienes lo hacen esté mal, pero es que yo
Era todo el día, por hermano. Sí, es verdad eso. No trabajaba y todo el día jugando videojuegos. Y dije nunca más y nunca más. Entonces, si usted me invita a jugar PlayStation, yo no le voy a decir, lamentablemente no, ya no juego. Desde los 20 años no juego. Es necesario entonces entender que la obra del Espíritu Santo nos va a exigir a nosotros ser gente santa. Y ser gente santa tiene que ver con algo más allá de lo místico, con algo más allá de ser súper espirituales, tiene que ver con apartarnos para el Señor. Ellos fueron elegidos por el Señor para iniciar la obra de la iglesia porque ellos eran los indicados, preparados por Él. Ellos recibieron el mejor discipulado de la historia. Tuvieron a Jesucristo mismo ministrándole. Amén. Entonces Jesús se aparece en medio de ellos y les dice, id. Porque ellos eran los preparados para servir al Señor, hermano, también hay que prepararse. Los institutos bíblicos no hacen pastores, pero sí les enseñan muchas cosas que son necesarias a los pastores para pastorear. ¿Quién elige los pastores? El Señor. Amén. Pero los institutos no son malos. Las escuelas dominicales no son malos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de alguna manera a ser adiestrados, enseñados, entrenados por el Señor para luego ir. Entonces ellos habían sido entrenados 3 años para luego ir. Él no les dice a los 500 que luego se aparece, vayan. Él le dice a sus discípulos, id. Amén. Algo sumamente importante, el Espíritu Santo todos los días buscarle y anhelarle más que todas las cosas. El Espíritu Santo es santo y si nosotros no somos santos, poco podrá hacer Él por medio de nosotros. A dejar lo que hay que dejar. Dejé de ver las noticias. Me apartaban del Espíritu Santo. Me dejaban bajoneado. Me vencí. A pesar de que sigo viendo algunas cosas, me vencí. Creo que está altamente controlado el tema solamente para cargar nuestras vidas y desviarnos del enfoque de saber que en Cristo somos más que vencedores. Finalmente, versículo 23. ¿Qué quiere decir este versículo 23? Que estuve a punto de llamar al pastor para que me lo explicara y me lo enseñara. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. O sea, ¿el Señor les dio poder para perdonar pecados? No. ¿El Señor les dio poder para no perdonar pecados? No. Entonces, luego no llamé al pastor, porque entendí el versículo. ¿Qué quiere decir el versículo que usa la Iglesia Católica en su doctrina falsa? En donde usted tiene que ir a un sacerdote para confesar sus pecados y luego el sacerdote le manda a hacer 10 Ave María y luego la persona sale y vuelve al otro día a lo mismo. No es porque nosotros tenemos el poder para perdonar pecados y no es porque nosotros tenemos el poder para no perdonar pecados. ¿Qué quiere decir esto en la forma más simple? Que cuando el Evangelio es predicado y es aceptado por quienes lo reciben, sus pecados les son perdonados. Y por otra parte, cuando el Evangelio es predicado y no es aceptado, debemos informar al que lo ha rechazado que sus pecados siguen estando. Amén. Por lo cual, esto también tendrá consecuencias. Hermanos, es importante que nosotros sepamos, con esto vamos a ir terminando, que Jesucristo entonces lo que vino a hacer en esa aparición a los discípulos fue traspasar su vida.
Y cuando ellos recibieron su vida a través del soplo del Espíritu Santo, ellos comenzaron, como nos dijo nuestro hermano Javier la clase pasada, a dar de gracia lo que por gracia ellos habían recibido. Voy a ir muy rápido en lo final. La vida tiene una característica única, y es que la vida es interna. Es decir, nada fuera de usted puede ser su vida. Es posible que usted le diga a su esposa, mi vida. ¿Cuántos le dicen a la esposa mi vida? No dije mi muerte, dije mi vida. Es posible que usted le diga a su suegra mi vida. Pero si su esposa se muere, ¿qué pasa? Usted sigue vivo, porque es algo externo. Siempre la vida es interna. Si usted se sienta a la hora de almuerzo a comerse un rico plato de espagueti y lo mira y lo mira y lo mira, nunca será parte de su vida, hasta que se lo come. Ahí es parte de su vida. Lo mismo en lo espiritual. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y también dijo, el que come nunca morirá, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, del 53 al 59. Su espíritu debe ser alimentado. Estamos en este lugar para ser alimentados por la palabra de vida, que es la persona de Jesús, que quiere venir a morar en nosotros para que luego nosotros le manifestemos a Él donde quiera que estemos. Entonces debemos buscarle, debemos anhelarle, debemos tener una disciplina de oración, debemos tener una disciplina de lectura de la palabra, porque todo lo demás es mentira y todo lo demás nos va a distraer. Yo hace un tiempo determiné sacar Netflix. ¿Saben por qué? Porque nunca lo veía. Entonces estaba pagando algo que nunca veía. ¿Por qué? Porque puede que nos distraiga y perdamos el enfoque de la vida eterna que en Cristo Jesús tenemos. Amén. Debemos saber que es importante nuestro alimento natural, pero debemos saber que es más importante nuestro alimento espiritual. Si no oramos un día, estamos fritos, hermano. Si no buscamos en su palabra un día, estamos fritos. Y debemos tener disciplina para eso, porque todo nos va a sacar y todo nos va a querer distraer y todo nos va a enfocar en la entretención y todo nos va a enfocar en los problemas y todo nos va a querer engañar para no buscarle a Él, que es el pan de vida. Amén. Póngase en pie, vamos a orar y darle gracias al Señor, porque podemos irnos de este lugar no motivados. La palabra del Señor no es para motivar, la palabra del Señor es para inspirar. No venimos a ser motivados. Padre, le damos gracias por su palabra. Su palabra, Señor, haga el efecto real de saber que usted es el autor y consumador de todas las cosas. Un día allí se apareció a sus discípulos y hoy se aparece en este lugar una vez más para decirnos a nosotros, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Señor, que su presencia pueda inundarnos, que su Espíritu Santo pueda llenarnos para hacer su obra, la misma que usted hizo obedeciendo al Padre. Ahora nosotros, Señor, estamos en este lugar para recibir su palabra y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Usted bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada familia aquí representada, y que su gloria pueda ser levantada por medio de cada uno de nosotros, entendiendo que tenemos, Señor, una responsabilidad que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Usted haciendo la obra por medio de sus hijos, usted haciendo la obra por medio de su pueblo, y que luego que su obra sea manifestada,
solo su nombre y nada más que su nombre pueda ser glorificado, pueda ser exaltado. Y nosotros podamos reconocer en usted, Señor, el hacedor de los milagros, de las señales, de la predicación, de todo aquello que es la vida sobrenatural de Dios que está en cada uno de nosotros. Le damos gracias por esta mañana y pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.